Shalom Ajin, Shalom Javerim, bienvenidos a los fundamentos de la Torah, con ustedes el Aj Yohanan. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, bendito es Adonai quien es bendito por siempre y para siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin benatan lanue Torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Bienvenidos a la Parashá Baeram. Esta Parashá, Misajín, que está comprendida en Shemó, capítulo 6, verso 2, al capítulo 9, verso 35. Tenemos Jactará Baerá y Ezequiel, capítulo 28, verso 25, hasta Ezequiel, capítulo 29, verso 21. Lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la Parashá Baerá. Tenemos Romanos, capítulo 9, verso 14 al 17. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, hasta Segunda de Corintios 7, 1. Baerá, Misajín, significa y me mostré. En esta Parashá, Misajín, vemos que el Todopoderoso se da a conocer con su nombre inafable a Moshe, y le renueva las promesas hechas a nuestros ancestros. Moshe Misajín insiste en que el pueblo no le escuchará, pero el Todopoderoso le ordena hablar a Paró para que deje salir a los Bnei Israel. Al decir Moshe que era torpe de labios, el Todopoderoso le dice que a Aarón su Aj hablará por él. También advierte que el corazón de Paró será endurecido, pero él hará grandes señales en Midraín. Si Paró pide milagro, la vara de Ajarón se transformará en culebra. Así sucedió, pero Paró no quiso escucharles. Misajín el Todopoderoso ordenó a Moshe que extendiera su vara sobre las aguas. Estas se convirtieron en sangre, y murieron todos los peces del río. Los hechiceros de Midraín hicieron lo mismo, por lo que el corazón de Paró se endureció. El Todopoderoso ordenó entonces a Moshe que dijera a Paró que enviaría ranas por todos los territorios, lo cual sucedió. Paró pide a Moshe que ore para que se termine esta plaga. Moshe oró y la plaga terminó. Pero una vez más, Misajín, Paró endureció su corazón y no dejó salir a los Bnei Israel. Entonces, Misajín, el Boreolán ordena a Moshe que diga a Aarón que extienda su vara y golpee la tierra. Lo que éste hizo y la tierra se llenó de piojos. Los hechiceros reconocieron que era el poder del Todopoderoso de Elohim el que hacía esto. Pero aún así, Misajín, el corazón de Paró se endureció. El Todopoderoso envió después toda clase de bestias salvajes. Paró dijo entonces que los israelitas hicieran sacrificios en Midaín, pero Moshe le dice que allí no es posible hacerlo, por lo que Paró accede a que el pueblo salga, pero no lejos. La plaga termina, pero el corazón de Paró se volvió a endurecer. El Todopoderoso envió esta vez pestilencia sobre el ganado, distinguiéndolo del de Israel, y murió el ganado de Midaín, mas lo de Israel no. Pero el Paroj nuevamente endureció su corazón y no dejó salir al pueblo. Después envió una plaga de forúnculos sobre los egipcios, pero a pesar de su molestia, Paroj no dejó salir al pueblo. Posteriormente, Misajín Moshe advierte a Paró sobre la manifestación de poder que el Todopoderoso hará sobre Misraín.
pues caerá un granizo que nunca antes había caído, y a quien le caiga morirá. Quienes creyeron, guardaron sus animales. Moshe extendió su vara al cielo y comenzó a caer granizo que tenía fuego, que destrozó todas las plantas. Sin embargo, no hubo granizo en Goshen. Paroj reconoce que pecó y pide a Moshe que ore por él para que cese la plaga, lo cual aconteció, y una vez más, Paroj endureció su corazón. No olvides suscribirte en este canal, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo que compartas este material con tus seres queridos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemidotav etzivanu, laxov divrei Torah. Comenzamos, misajín. Prepare su libreta, su lápiz, su vaso de agua para que vaya haciendo sus apuntes y me acompañe en esta porción. Amén. Capítulo 6, verso 3 dice, y me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim Todopoderoso, mas por mi nombre, Yud-Hei Vah-Hei, no me di a conocer a ellos. Misajín, esto no quiere decir que los patriarcas no sabían cuál es el nombre personal de Elohim. Desde Bereshit 2:4 ha sido revelado el nombre sobre todo nombre, Yud-Hei Wah-Hei. Y los patriarcas habían recibido la tradición oral desde Adán. Bereshit 4:1, Bereshit 24:31. Además, misajín, encontramos que en Bereshit 4:26 los hombres empezaron a invocar el nombre de Yud-Hei Vah-Hei. En Bereshit 15, verso 2. Abraham está mencionando el nombre Yud-Hei Vah-Hei en su oración. Luego está escrito que Abraham vino, creyó en Yud-Hei Vah-Hei y le fue contado por justicia. En Bereshit 15, verso 6. En Bereshit 17, verso 1 está escrito diciendo, cuando Abraham tenía 99 años, Yud-Hei Vah-Hei se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Misajín, esto nos enseña que los patriarcas conocían el nombre de Yud-Hei Vah-Hei. Bereshit 26, 21, verso 25, Bereshit 28, 10 al 16. Entonces, Misajín, ¿cómo vamos a entender esta palabra? Rashid dice, Misajín, que aquí no está escrito, no les di a conocer, sino me di a conocer. Yo no era conocido por ellos como mi cualidad de veracidad, por la cual mi nombre es llamado Yud-Hei Wah-Hei, fiel para hacer que mi palabra se verifique. Así pues, les había hecho una promesa, pero no la he cumplido. Misajín, tenemos que entender que la revelación de uno de los nombres del Todopoderoso implica no solamente el conocimiento de la pronunciación o escritura del nombre, sino la revelación de una parte de su carácter y la acción que viene como expresión de este carácter. Misajín, el Todopoderoso se revela mediante sus diferentes nombres. Cada nombre revela una acción que está de acuerdo al significado del nombre. De esta manera, Misajín, hay que entender este verso. Hay una acción implicada en la revelación del nombre Yud-Hei Wah-Hei. Y esa acción, Misajín, todavía no había sido revelada en su totalidad a los patriarcas. Pero sí les fue revelada la acción que está implícita en el nombre El Shaddai. El Shaddai, Misajín, puede entenderse principalmente de dos maneras: el Todopoderoso y el Todosuficiente. Los patriarcas habían conocido a Adonai con ese nombre,
con ese carácter y esa manera de actuar hacia ellos y al mundo. Habían conocido la mano protectora del Shaddai cuando pasaban por peligros. Habían conocido sus milagros sobrenaturales en la creación. Habían experimentado que el Shaddai les había dado todo lo que necesitaban para estar satisfechos. Por eso es el todo suficiente. Está escrito, Misajín, que Abraham vino, murió satisfecho en Bereshit 25:8. Pero el Todopoderoso no se había dado a conocer a ellos como Yud-Hei Wah-Hei. ¿Qué carácter y acción están implícitos en ese nombre, Misajín? Ya hemos citado a Rashi que destaca en ese nombre la fidelidad para cumplir sus promesas. Hasta cierto punto, Misajín, Abraham vino había conocido esa acción del Todopoderoso. Al recibir Isaac como hijo de una manera milagrosa, por medio de una promesa, como está escrito en Bereshit 21:1, que dice, entonces Hashem visitó a Sara como había dicho, e hizo Hashem por Sara como había prometido. Isaquín, pero hubo varias promesas que el Todopoderoso no cumplió en la vida de los patriarcas. Por ejemplo, la promesa de tener una descendencia como las estrellas del cielo, el polvo de la tierra y la arena del mar. Isajín, la promesa de recibir la tierra de Canaán en posesión perpetua, esas promesas no fueron cumplidas en la vida de los patriarcas. Además, Misajín, estaban esperando que viniera una ciudad celestial a la tierra de Canaán, como está escrito en Hebreos 11, verso 9 al 10, verso 13 al 16 y verso 39 al 40. Por Lemunaj habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, que los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Elohim no se avergüenza de ser llamado Elohim de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su emunaj, no recibieron la promesa, porque Elohim había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Misajín, así que el Todopoderoso no se dio a conocer a los patriarcas con el nombre de Yud-Hei Wah-Hei, en el sentido de cumplir todas las promesas. Además, Misajín, podemos destacar dos significados más de ese nombre. Los dos nombres del Boreolán más usados en las escrituras son Elohim y Yud-Hei Wah-Hei. Elohim aparece unas 2500 veces en el Tanaj, nada más en el Antiguo Testamento. Y Yud-Hei Wah-Hei aparece casi unas 7000 veces, aunque Yud-Hei Wah-Hei sea el nombre personal del Todopoderoso. El Elohim, un nombre genérico. Por ejemplo, los rabinos ven en estos dos nombres una tendencia de diferentes manifestaciones del carácter del Todopoderoso, que al mismo tiempo son opuestos y complementarios. El nombre Yud-Hei Wah-Hei está relacionado con la misericordia de Adonai, y el nombre de Elohim está relacionado con la justicia de Adonai. Así que, Misají, normalmente cuando aparece escrito el nombre Elohim,
está relacionado con un acto de justicia. Y cuando aparece el nombre de Yud-Hei Vah-Hei está relacionado con un acto de misericordia. De esta manera, Misajín, podemos sacar la conclusión de que los patriarcas no habían conocido el carácter y la manifestación de la misericordia de Adonai como ahora los Benei Israel lo iban a experimentar. Es destacable, Misajín, el hecho de que lo primero que Moshe recibe en la magnífica revelación en la zarza ardiendo es la revelación de la compasión y misericordia de Adonai, como está en Shemot 3:7 y verso 9. Y Hashem dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Misraín, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y ahora, he aquí, el clamor de los Benei Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la presión con que los egipcios los oprimen. Misajín, esta manifestación de la misericordia del Todopoderoso no había sido conocida por Abraham Avino, ni por Isaac Avino, ni por Jacob Avino. Además, Misajín, encontramos en este nombre otro aspecto que está relacionado con los dos anteriores. La redención, como está escrito en Éxodo 3:8 al 10, que dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Ahora pues, ven, te enviaré a Paró para que saques a mi pueblo, los Benei Israel, de Misraín. Misajín, aquí los Benei Israel necesitaban una redención para poder salir de Misraín. Cuando una o varias personas han llegado a una situación peligrosa, o de peligro, o de esclavitud, o de pobreza y enfermedad, o algo semejante, y no tienen los medios para salir de allí, necesitan redención para poder salir de esa situación. Un redentor es una persona que tiene la capacidad para sacar a los que necesitan ser redimidos. En este caso, el Todopoderoso se presenta como redentor para sacar a los Benei Israel de Midraín, porque ellos no pueden hacerlo por sí mismos, como está en Shemot 15:13, que dice: en tu Rajamín has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder los has guiado a tu Kadosh morada. Miren lo que dice también en Devarim, Deuteronomio capítulo 9, verso 26, que dice: y oré a Shen y dije: oh Adón Todopoderoso, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad, que tú has redimido con tu grandeza, que tú has sacado de Midraín con mano fuerte. También en el Tejilín 77, verso 15 dice: con brazo has redimido a tu pueblo, a los Benei Jacob y de Yosef. Isaquín, los patriarcas no tuvieron la experiencia con el Todopoderoso como el gran Redentor. Ahora Shen se manifiesta a los Benei Israel como Redentor para librarlos o liberarlos de la esclavitud. Isajín, los hijos de Israel eran esclavos. Un esclavo no tiene el derecho de su propia vida. No es dueño de sí mismo. Otra persona es el dueño de él. Para nosotros es difícil entender esto porque no lo hemos vivido, ¿verdad? La esclavitud de los Benei Israel no significaba solamente que tenían que trabajar duramente, sino que no eran dueños de sí mismos. Pertenecían a Paró. La Torá Misají no revela en detalle cómo llegaron a ser esclavos. Los Midrashim dan su explicación, pero el hecho de que eran esclavos implica que en algún momento tenían que haber perdido la libertad. O se vendieron como esclavos por propia voluntad, o fueron obligados a ser esclavos por la fuerza.
Lo cierto, Misajín, es que eran esclavos y como tales eran posesión del Paró. Esto implica, Misajín, que el Todopoderoso no podía sacarlos de Midaín sin el permiso de su dueño. Por eso vemos que Moshe no ordenó a Paró dejar ir a los pueblos de Israel para celebrar la fiesta al Boreolán, sino simplemente le pidió permiso, hasta rogando, como está escrito en Shemos 5:3. Entonces ellos dijeron, Elohim de los hebreos nos ha salido al encuentro, déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Hashem nuestro Elohim, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Y Sajín, jurídicamente, Adonai no podía reclamar a los Bene Israel porque estaban bajo la autoridad de Paró y eran su posesión. Si el Todopoderoso los hubiera sacado sin el permiso de Paró, sería un ladrón y no respetaría el principio de autoridad que él mismo ha establecido. Por esto, Misajín Moshe tenía que pedir permiso hasta 7 veces para sacar a los Bene Israel. Puede mirar en el capítulo 5, verso 1, capítulo 7, verso 16, capítulo 8, verso 1. En ninguna de estas ocasiones, Misajín, está escrito que Hashem ordenó a Paró que soltara al pueblo. El Todopoderoso no puede cometer ningún acto de injusticia como está escrito en el Tejilín 145, verso 17, que dice, justo es Hashem en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Aleluya. Misajín, por otro lado, Elohim tenía toda la autoridad por encima de Paró. Fue él quien le había puesto como rey en Misraín, como está en Romanos 13, verso 1 al 6, delegándole parte de su autoridad. Por lo tanto, Elohim tiene el derecho de juzgar las acciones de Paró. Y esa también fue parte de la misión de Moshe, que actuaba como Elohim, en este caso, sobre el rey de Misraín. Y aquí las palabras vinieron porque el rey de Misraín, junto con su pueblo, no habían respetado las leyes de Adonai, que son para todos los hombres de la tierra. Moshe fue enviado con dos propósitos principales: juzgar la autoridad que no estaba cumpliendo su función según la voluntad de aquel que la puso en su lugar, y redimir a los Bene Israel de su esclavitud. De esta manera, Misajín, se revelan los dos nombres Elohim y Yud-Hei Vah-Hei en esta obra. Elohim como el juez justo que dicta y ejecuta sentencias sobre un gobierno maligno, y Yud-Hei Vah-Hei como el Rahun, redentor, que saca a su pueblo de la esclavitud. De la misma manera, Misajín, el Todopoderoso se ha manifestado en su Ben, el ungido, el Mashiach. Cuando él fue manifestado al mundo, vino con los dos propósitos: juzgar al príncipe de este sistema mundial y su pueblo, y sacar a los Bene Israel de la esclavitud del pecado y de la muerte. En Mashiach, Misajín, es revelada la justicia de Elohim y la misericordia de Yud-Hei Vah-Hei. El Todopoderoso. También, Misajín, la muerte del Mashiach es la máxima revelación de la justicia de Elohim y la misericordia de Yud-Hei Vah-Hei. En su muerte fue condenado el pecado y el príncipe de este mundo fue juzgado y echado fuera. En su muerte fue manifestada la justicia de Elohim, que no puede perdonar al pecador y declararlo inocente sin pagar por las consecuencias del pecado. En la muerte del Melech HaMashiach es manifestada la misericordia de Yud-Hei Vah-Hei, para que todo aquel que crea en este sacrificio sustituto sea perdonado y redimido de la esclavitud del pecado y de sus últimas consecuencias eternamente. Así que mediten esas palabras que le da esta vasija de barro. Capítulo 6, verso 6 en la Parashá Vaera.
capítulo 6, versos 6 al 8, dice, por tanto, di a los Bnei Israel, yo soy Hashem, y os sacaré debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Elohim, y sabréis que yo soy Hashem vuestro Elohim, que os saco debajo de las cargas de los egipcios. Y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy Hashem. Isajín, en este texto encontramos 7 promesas. Las 4 primeras de ellas están relacionadas con las 4 copas que se beben en la celebración de Pesaj, mal llamada la Pascua. De la siguiente manera, la copa número 1 cuando dice os sacaré. Primera copa llamada Kiddush o santificación. Segunda, os libraré. Esta es la segunda copa llamada juicio. Tercera copa, os redimiré. Esta tercera copa llamada redención o bendición. 4, os tomaré. Esta cuarta copa llamada alabanza. Y número 5, yo seré vuestro Elohim. También hoy se puede dar cuenta, misajín, que Venezuela ha sido liberada. Hay que estar orando ahora por los del país de Cuba, que también tengan libertad, para que se pueda dar expresión de palabra, para poder expresar lo que siente el pueblo por Yud Hei Vahei. Estemos orando para que salgan de ese exilio que están presos, están como esclavos, que cierran las puertas por el puro egoísmo de los que mandan ahí. Así que hay que estar orando por el país de Cuba, misajín. Capítulo 6, verso 12 dice, pero Moshe habló delante de Hashem diciendo, he aquí los Bnei Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Paró siendo yo torpe de palabra? Esa es la 7ª vez que Moshe se opone, misajín, al Todopoderoso. 5 veces lo hizo ante la zarza ardiendo y 2 veces en Misraín. Torpe de palabra, aquí misajín literalmente obstruido de labios. Aquí misajín la palabra hebrea que ha sido traducida como torpe es aral, que viene de arel, que según Rashi significa obstrucción. Misajín, lo que Moshe está diciendo es que sus labios están obstruidos de manera que no pueden hablar con claridad. Aquí, según Rashi, misajín, la palabra orla, la forma femenina de oral, siempre significa obstrucción. Tenemos un ejemplo en Jeremías 6:10 que dice, ¿a quiénes hablaré y advertiré para que escuchen? He aquí su oído está cerrado, arela, y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Hashem les es oprobio, no se deleitan en ella. También encontramos otro ejemplo, misajín, en Jeremías capítulo 9, versos 25 y 26, que dice, he aquí vienen días, declara Shen, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne, a Misraín, a Yehudá, a los hijos de Amón, a Moab, y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, Arelín, y toda la causa de Israel es incircuncisa de corazón, Arlei Lev. Misajín, en este pasaje, la incircuncisión del corazón significa que el corazón está bloqueado a la comprensión, insensible a los impulsos de Adonai. Hay otro ejemplo en Habacuc 2:16
que dice, serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez de Jaarel. Te volverá sobre ti el cáliz de la diestra de Hashem y la ignomía sobre tu gloria. Isaquín Rashi traduce este texto, bebe tú también y obstrúyete, lo que significa bebe y bloquea tu mente a causa de la embriaguez de la copa de maldición, que es el veneno. En Vayikra, Levítico 19:23 dice, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, tendréis oprobio de su fruto. Arlatén arlato. Por 3 años os será prohibido, arelín, no se comerá. Esto significa, Misajín, que según Rashi, que hay que aplicar a los árboles una obstrucción, es decir, una prohibición que impida que el hombre coma su fruto durante los 3 primeros años. También, Misajín, el prepucio de la carne también es llamado orla, porque es lo que cubre y obstruye parte del órgano sexual masculino. Un incircunciso es llamado arel, como está escrito en Bereshit 17:14, que dice, mas el varón incircunciso, arel, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. ¿Se da cuenta? ¿Qué es más grave? Lo que miramos anteriormente del corazón incircunciso o de este. ¿Sí? En uno es un warning y el otro es la muerte. En Shemó 12:48 dice, pero si un extranjero reside con vosotros y celebra el Pesa Hashem, que se ha circuncidado todo varón de su casa, entonces que se acerque para celebrar, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona incircuncisa, Arel, comerá de ella. Aquí, Misajín, así que Moshe tenía un impedimento en sus labios para poder hablar bien. Esto hizo que los Bnei Israel reconocieran que Hashem estaba utilizándolo cuando sus palabras fluían con tanta claridad y facilidad, como está escrito en Devarim 32:1 y 2. Prestad atención, oh cielos, y dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Todo bien clarito se los dijo a los de Israel. Aquí esto nos enseña, Misajín, que el Todopoderoso escoge lo que no es nada para avergonzar a los que son algo en este mundo, como está escrito en Primera de Corintios 1:26 al 29. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Elohim ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Elohim ha escogido de lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Elohim, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Elohim. Aleluya. En el capítulo 6, verso 16, Nisajín, cuando dice, y estos son los nombres de los Benei Leví según sus generaciones, Gersón, Kehat y Merari, y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Según el Midrash, Rashi, Leví fue el último que murió de los hijos de Israel. Después de la muerte de Yosef y todos sus ajín, vino la esclavitud. Ver el capítulo 1, versos 6 al 8. Así que cuando se habla de la profecía en Bereshit 15:13, de esclavitud y opresión durante 400 años, no significa, misajín, necesariamente que tendrían que haber unos 400 años de esclavitud. Parte de los 400 años de opresión habría
Esclavitud. No es lo mismo esclavitud que opresión. Uno puede ser oprimido sin ser esclavo. Fueron 400 años de opresión en tierra ajena, pero no 400 años de esclavitud. Solo una parte de los 400 años fue esclavitud, para que usted vaya meditando en esas dos cosas, que son totalmente diferentes. Capítulo 6, verso 18 dice, y los Benei Queja, Amram, Yizar, Hebrón y Uziel, y los años de la vida de Coaj fueron 133 años. Aquí Misajín, según en Bereshit 46:11, Queja o Coat bajó con su abuelo Jacob a Miraín. Si tomamos los años de vida de Quehat, 130 años, los años de vida de Amram, 137 en el verso 20, más los 80 años de Moshe en ese momento, llegamos a 347 años. Además, Misajín, hay que considerar que muchos de los años de los hijos están incluidos en los años de sus padres. Mire, en Bereshit 15, verso 13 dice, y dijo Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Van las dos cosas incluidas. ¿Cómo es posible que la profecía de Bereshit 15:13 hable de 400 años de opresión y esclavitud cuando la genealogía de los levitas no muestran tantos años de estancia en la tierra de Misraín? Y aquí vamos a considerar dos interpretaciones. Según Rashim y otras muchas fuentes rabínicas, los 400 años empezaron a ser contados a partir del nacimiento de Isaac. Para que vaya meditando. En tal caso, Isaac es considerado como parte de los descendientes de Abraham Avinu que iban a ser esclavizados y oprimidos durante 400 años en tierra extranjera. Isaac en la tierra extranjera sería en este caso tanto la tierra de Canaán, donde vivió Isaac durante toda su vida, como la tierra de Midaín, donde bajó luego Jacob con sus hijos. Los rabinos cuentan que hubo una estancia en Midaín de solo 210 años. En Éxodo 12:40 y 41 dice, el tiempo que los Bene Israel vivieron en Midaín fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Hashem salieron de la tierra de Midraim. Ponga atención. Misajín, si la teoría de Rashi es correcta, esta palabra tendría que ser traducida de la siguiente manera. La estadía de los Bene Israel durante la que habitaron en Midraim fue de 430 años. Otra traducción dice, y la permanencia de los Bene Israel en Misraim fue de 430 años. Esta última traducción tiene un comentario abajo que dice que los 400 años empezaron a contarse desde el sacrificio de Bereshit 15 y no desde el nacimiento de Isaac, como dice Rashi, y que incluyen todos los países de las peregrinaciones de los patriarcas. Y aquí vamos a ver algunos argumentos que desafían la interpretación de los rabinos que acabamos de presentar. Primero, el texto de Bereshit 15 no dice que los descendientes de Abraham Avino iban a estar oprimidos en varios países, sino en un solo país, serán extranjeros en una tierra que no es suya. Cuando Abraham tenía 100 años, nació Isaac. Y los 400 años empezaron a ser contados desde el nacimiento de Isaac. Los 430 años mencionados en Éxodo 12 empezarían a contarse 30 años antes. Entonces Abraham Avino tenía 70 años y todavía residía en Harán. Según Bereshit 12:4, que dice,
Entonces Abraham se fue tal como Hashem le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. La palabra de Shemot 12:40, Misajín dice que un periodo de 430 años se completó para los Bene Israel, cuando salieron de Midraín. Si los Bene Israel habían existido durante 430 años cuando salieron de Midraín, ¿cómo es posible que el cómputo de los 400 años se iniciaron desde el nacimiento de Isaac? En tal caso, Abraham sería llamado hijos de Israel estando en Harán, 5 años antes de su llegada a la tierra de Canaán por primera vez. Isajín en el libro de Yazar cuenta que Abraham vino e hizo varios viajes a la tierra de Canaán antes del relato de Bereshit 12. Pero aunque fuera así, Misajín, no se puede considerar nuestro padre Abraham como hijos de Israel, como dice la escritura. Así que habrá que buscar otra explicación a la falta de años en la genealogía de los levitas. En la genealogía de Lucas 3:36 aparece el nombre Keinán entre Shelah y Arphasá. En el texto masorético no aparece ese nombre en Bereshit 11:12 al 13. Sin embargo, Misajín, el nombre aparece en el texto de la Septuaginta. Y según he sido informado, Misajín, también en los manuscritos del Qumran. Así que tengamos en cuenta que la palabra ben, que quiere decir hijo, no necesariamente significa hijo directo, sino descendiente. Puede ser nieto, bisnieto, etcétera, etcétera. Así que meditemos, Misajín. Comenzamos el capítulo 7, verso 3 de la Parashá Baerá. Pero yo endureceré el corazón de Paró para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Misraim. Ponga atención. El endurecimiento del corazón de Paró no es debido a una decisión predeterminada del Boreolán, porque violaría el principio de la libertad para elegir. Hashem le dio muchas oportunidades a Paró para arrepentirse de su pecado, según como está en segunda de Kefa 3:9. El Adón no se tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a la Teshuvah. También en primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la Emet. Ramban escribe, Misajín, no pienses lo que dicen los necios de las naciones del mundo, como también la mayoría de los indoctos de Israel. Que el Kadosh bendito es, decreta desde el principio de su creación. Si el hombre va a ser justo o malvado, así no es. No hay nadie que le obligue, que le imponga o que le arreste hacia cualquiera de estos dos caminos, sino que él mismo, y por su propia decisión, se inclina hacia el camino que desea. Isajín Hashem le dice a Moshe que él va a endurecer el corazón de Paró para multiplicar sus señales y sus prodigios. Sin embargo, Misajín, vemos cómo el Todopoderoso no endurece el corazón de Paró hasta después de haber pasado 5 plagas. Durante las 5 primeras plagas, que según el Midrash duraron 5 meses, fue el mismo Paró que fortaleció su corazón para no hacer caso a la palabra de Adonai. Así que medite, medite. El Todopoderoso es Rahun, es misericordioso y le da la oportunidad a cada criatura de que se ponga cuentas con él. Capítulo 7, verso 12 dice, pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Ajarón devoró las varas de ellos. Aquí Misaki no dice que fue la serpiente de Ajarón que devoró las serpientes de ellos.
De ahí el Talmud y el Midrash enseñan que después de haberse convertido otra vez en vara, devoró las varas de los demás. Esto muestra la superioridad del poder de Adonai sobre el poder mágico que viene de los demonios. Capítulo 7, verso 15 dice, preséntate a Paró por la mañana cuando vaya al agua y ponte a las orillas del río para encontrarte con él y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Aquí Misajín Rashi cita el Midrash y dice que Paró solía salir muy temprano por la mañana para evacuar sus órganos en el río, para que la gente no se diera cuenta de que era un hombre normal. Él decía que era un dios y por eso no necesitaba hacer sus necesidades. Hashem usó a Moshe para juzgar todos los dioses de Midraín, según como está en Shemot 12:12, que dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Midraín y heriré a todo primogénito en la tierra de Midraín, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Midraín. Yo soy Hashem. Misajín, lo primero que Moshe atacó fueron los poderes mágicos de Midraín. Luego sigue atacando uno por uno de los dioses de los egipcios. En la primera plaga fue atacado el mismo Paró, que se dijo ser un dios. Y Moshe le descubrió en su humanidad de tener que ir al río para hacer sus necesidades como cualquier hombre. Así que meditemos en eso. Nadie se escapa del Todopoderoso. Recuerden que Él tiene la presencia divina aquí en este Olán. Capítulo 7, verso 16 dice, y dile, Hashem Elohim de los hebreos me ha enviado a ti. Aquí, Misajín, hay tres términos que son utilizados en las escrituras para hablar del pueblo escogido. Hebreos, hijos de Israel y Yehudim. Abraham fue el primer hebreo según Bereshit 14:13. Desde entonces todos sus descendientes por vía de Israel y Jacob también son llamados hebreos. Los hijos de Israel son los descendientes de Jacob que recibió el nombre de Israel. El término Yehudim o judíos fue usado inicialmente sobre los integrantes del Reino del Sur, que comprendía las dos tribus Yehudá y Benjamín, y también gran parte de los levitas. Puede mirar Reyes capítulo 16, verso 6 y Jeremías 32, verso 12, Daniel 3:8. Capítulo 7, verso 17 dice, así dice Hashem, en esto conocerás que yo soy Hashem. He aquí yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el río, y se convertirán en sangre. Isajín el río también fue considerado un dios y por esto fue juzgado por Elohim de los hebreos. Hashem dice que él va a golpear las aguas del río, no Moshe. La vara de Moshe estaba también en la mano de Adonai. Vemos que hubo una colaboración íntima entre lo que estaba haciendo Moshe y lo que estaba haciendo el Boreolán. El Todopoderoso estaba golpeando las aguas del río por medio de su Shaliach, el emisario Moshe. Capítulo 7, verso 19 dice, y Hashem dijo a Moshe, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Mizraín, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y habrá sangre por toda la tierra de Mizraín, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Aquí, Misajín, la autoridad fue delegada a Aarón. Rashi destaca lo que enseña el Midrash, que Moshe había sido salvado por las aguas del río, y por eso él no lo castigó, sino dejó que lo hiciera a Aarón. Así que no nos olvidemos de quién nos salva la vida, Misajín.
de quién hace capará por nosotros. No nos olvidemos del Melech HaMashiach, que Él es nuestra caparaj por medio de su sangre. En el capítulo 8, verso 12 dice, entonces Moshe y Aarón salieron de la presencia de Paroj, y Moshe clamó a Shen acerca de las ranas que él había puesto sobre Paró. Aquí Misajín Moshe clamó a Adonai. De esto aprendemos que hay momentos, Misajín, cuando hay que gritar delante de Adonai para que nuestra oración llegue a su trono. En el 8:16 dice, entonces Hashem dijo a Moshe, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Misraín. Aquí también, Misajín, en esta tercera plaga, no hubo una advertencia previa a Paró. Si se dividen las 9 primeras plagas en 3 grupos, vemos cómo las 2 primeras de cada grupo fueron anunciadas previamente ante Paró, pero no la última de cada grupo. Vaya notando eso. Capítulo 8, verso 18 dice, y los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Aquí, Misajín, finalmente los magos tuvieron que reconocer que el poder de Adonai es mayor que el de ellos. Vemos cómo los poderes mágicos de Misraín llegaban a un nivel muy alto. La fuente de poder de los magos venía de Hasatán, y la fuente de poder de Moshe venía de Hashem. Toda manifestación sobrenatural que no está conectada con el Todopoderoso tiene su origen en los malos espíritus, del ocultismo, la magia, etcétera, etcétera. Los siervos de Adonai necesitan el poder sobrenatural para poder resistir los poderes del mal y manifestar que Adonai es mayor, como está escrito en Lucas 10, verso 17 al 20, que dice, los 70 regresaron con gozo diciendo, Adón, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Hasatán caer del cielo como un rayo. Mirad, pues he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Así es, mis amados Ajín, si tú te glorías en las maravillas que haces por medio de Hashem, pero si no cuidas en obedecer los mandamientos, llegará el día que no tendrás el privilegio de ser usado por el Boreolán y tu nombre será borrado de los libros. Así que procuremos entrar en esa salvación, en esa Yeshua, y cuidar, ¿sí? Y recordar, así como cuidar y recordar el Shabbat, así cuidemos y recordemos de que nuestros nombres no sean borrados, de lo contrario estamos trabajando en vano. Capítulo 8, verso 22 dice, mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya allí mezclas de bestias salvajes, a fin de que sepas que yo, Hashem, estoy en medio de la tierra. Misajín, no olvide a ir a este mismo canal y escuchar esta parashá en la lectura del Kadosh Shohar, para que usted complemente esta parashá y entienda más y más las profundidades de esta parashá. Amén. Y no olvidemos agarrar y buscar nuestra porción personal para que nos ayuden a hacer la rectificación, el tikkun personal, y nos den la orientación para el tikkun olán. Amén. Aquí vemos, Misajín, cómo el pueblo escogido es guardado en medio de los grandes juicios del Todopoderoso.
Así también será también en los últimos tiempos. Ya han empezado los dolores de parto para el nacimiento del siglo venidero, con los falsos predicadores ungidos, guerras, terrorismo, hambre, plagas, señales en los cielos, terremotos y grandes olas del mar. Todo como está en Mateos capítulo 24, versos 5 al 8. Mire, vamos para allá. Mateo capítulo 24, versos 5 al 8. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el ungido. Engañarán a muchos. Y habréis de escuchar de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Así que apenas eso lo estamos mirando hoy en día, mis ajín. Procuremos estar alerta para poder tener la mente clara y saber qué hacer en ese instante. Porque si se paniquea, se le va a bloquear la cabeza y no va a saber qué hacer y se va a matar usted solo. Capítulo 8, verso 23 dice, y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esa es la verdadera emuná, esperar en él a que haga la distinción. Recuerden que si obró mal, resígnese a recibir su paga. Si obró bien, gócese para recibir su paga. Isaguín el Todopoderoso sigue separando entre la luz y las tinieblas, entre la obediencia y la desobediencia, entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo. Mediten eso, en cuál línea se encuentra usted. Isaguín, hay diferencia entre los Bené Israel, que son hijos de Adonai, y los hijos de los demás pueblos. Ser Kadosh, ser santo, significa ser diferente, significa ser apartado, significa ser el pueblo que quiere ser igual, ¿sí?, al del Todopoderoso. Pero hay otro pueblo que quiere ser igual que las demás naciones. Y ese pueblo pierde su luz que viene de la Torah. Así que no perdamos nuestra luz, que son los misbot de Yud Hei Bahei. Obedezcamos su palabra, que son vida. Capítulo 8, verso 26 dice, pero Moshe respondió, no conviene que lo hagamos así, porque es abominación para los egipcios, lo que sacrificaremos a Shen nuestro Elohim. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? Aquí, misajín, las ovejas fueron consideradas como dioses por los egipcios. Capítulo 8, verso 30 dice, y salió Moshe de la presencia de Paró y oró a Shen. La palabra hebrea que ha sido traducida como oró es bayetar, cuya raíz es atar, que significa orar, interceder, quemar incienso. Está relacionada con la palabra atar, que significa aumentar, abundar, multiplicar. Esto nos enseña, misajín, que Moshe oró con intensidad. La oración eficaz tiene que ser hecha con fervor, como está en Lucas 18, verso 1 al 8. Lucas 18, verso 1 al 8, que dice, y les refería una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo, misajín, y no desfallecer diciendo, había en cierta ciudad un juez que temía a Elohim, ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una ciudad, la cual tenía y venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Elohim, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia.
no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Adón dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto, y no hará Elohim justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fidelidad en la tierra? Una pregunta que nos hace a usted y a mí. ¿Hallará fidelidad en la tierra? Nosotros somos infieles, misajín. Somos pecadores. Porque si fuéramos unos adiquín totalmente 100%, ya no estaríamos aquí en esta tierra. Capítulo 9, verso 3 dice, he aquí la mano de Hashem está sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y sobre las ovejas. Misajín, esta es la plaga decisiva. Si Parón no arrepiente ahora, ya no habrá más oportunidad para ser salvo y su alma se perderá. Y después de la resurrección de los muertos, será echado con cuerpo y alma en el lago de fuego, para ser destruidos para siempre, como está en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el Gainón. Así que mediten eso. Meditemos, mis amados ajín. Capítulo 9, verso 4 dice, pero Hashem hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los Bnei Israel. Mis ajín, en medio de las plagas de los últimos tiempos, habrá una providencia especial de parte de nuestro Abba, de modo que podremos sobrevivir de manera sobrenatural. Tenga emunaj. No huya antes de tiempo. Hay que ir cuando Él diga. Recuerde que no nos podemos mover como cuando salió el pueblo de Israel de Misraín. Uno debe de moverse, estar listo para la orden del Todopoderoso. Incluso cuando no tendremos derecho de comprar ni vender, como está en Revelaciones 13:17, como el profeta Eliyahu durante los 3 años y medio de sequía, cuando los cuervos vinieron con comida y hubo multiplicación de los pocos alimentos que quedaban en la casa. Primera de Reyes 17:4, verso 6, verso 14 y verso 16. Meditemos y tengamos emuná puesta en el Todopoderoso, en el Shaddai y en el Todo Suficiente. Capítulo 9, verso 15 y 16 dice, porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en Emet, por esta razón te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para clamar mi nombre, proclamar mi nombre por toda la tierra. Aquí, Misajín, en la quinta plaga de la peste, Hashem protegió a Paró y su pueblo para la peste que no pasara a ellos. Lo hizo con el propósito de seguir manifestando sus milagros. A partir de la sexta plaga, la de las úlceras, el Todopoderoso interviene en el corazón de Paró y le fortalece en su obstinación. Ya había pasado la raya de la gracia del Todopoderoso y no hubo vuelta atrás. Así que meditemos cómo estamos actuando usted y yo. Estamos acumulando ira para el día de la ira. Hazme shalom, que eso no acontezca. Mejor hagamos la voluntad del Todopoderoso para que seamos parte de su pueblo y Israel, Misajín.
Capítulo 9, verso 28 dice, rogad a Shen, porque ha habido ya suficientes truenos y granizos de parte de Elohim, y os dejaré ir, y no os permaneceréis más aquí. Misajín, aquí la petición de salir un camino de 3 días para celebrar la Pesa Adonai fue con la idea de luego volver a Misraín. Eso era lo que quería Paró. Los esclavos no tenían el derecho de dejar sus dueños sin su permiso. Sin embargo, Misajín, aquí vemos que Paró está hablando de que no tendrán que seguir permaneciendo en Misraín. Les daba la libertad. Esto constituye una concepción de algo más que salir para luego volver. ¿Se da cuenta? Capítulo 9, verso 29 dice, y Moshe le dijo, tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos a Shen, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es de Hashem. Aquí, vemos aquí otro ingrediente en la oración de Moshe, levantar las manos. Esta es una manera muy escritural de orar, como vemos en Shemot 17:11, que dice, y sucedió que mientras Moshe tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba de caer, cuando bajaba las manos, prevalecía Amalek. Y en el Tejilín, en el Salmo 28, verso 2, dice, escuchad la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. En el Tejilín 63, verso 4, dice, así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. En el Tejilín 88, verso 9, dice, han languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh Adonai, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. Entonces, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Shen, como está en el Salmo 134, verso 2. Es importante, Misajín. Así que sigamos el ejemplo de Moshe Rabenu, nuestro Moré, para tener éxito en nuestras oraciones y así podremos hacer la voluntad de Adonai en la tierra como en el cielo. Y todos decimos amén, Misajín. No olvide suscribirse, activar la campanita, dele me gusta y sobre todo comparta este material con sus seres queridos. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et toratot Torah emet. Behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch eres tú, Adonai, donador de la Torah. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.